Hola, ¿qué tal estás? Recibe la más cordial bienvenida a esta nueva unidad de nuestro diplomado en biomagnetismo sinergial. En esta unidad vamos a revisar puntos esenciales, aspectos que son sumamente importantes para reducir al máximo el margen de error. ¿A qué me refiero con esto? Ya yo he venido haciendo hincapié suficiente en cuanto a la relevancia que guarda hacer un rastreo prácticamente perfecto. Entendemos, por supuesto, que en el rastreo es donde cobra mayor importancia toda la parte de diagnóstico, porque si no, ¿cómo sabríamos qué pares impactar? Tenemos que tener, por lo tanto, una gran expertise en cuanto a conseguir justamente y necesariamente los pares biomagnéticos que trae el consultante, porque podría ser que si hay un margen de error en nuestro diagnóstico en cuanto a los pares desequilibrados o polarizados, impactemos pares que simplemente no había que impactar, de tal manera que allí ya lo estaríamos haciendo un poco mal. Por otra parte, corremos el riesgo de dejar de impactar los pares o algunos pares que sí debíamos impactar. No obstante, hay otras circunstancias que hay que tomar en cuenta, y es, por ejemplo, el tema del par GOIS, que ya te voy a explicar qué es, o por ejemplo los reservorios. ¿Qué pasa cuando impactamos un reservorio? Hay muchos reservorios y cuando se impactan podemos activar microorganismos que yacen allí, que están inactivos, entre comillas, que no están presentando necesariamente una sintomatología en el consultante, pero están allí latentes, que podrían en cualquier momento activarse. Y si nosotros, cuando una vez hemos hecho el rastreo, encontramos unos pares que se corresponden con reservorios e impactamos esos pares, allí podemos, sin darnos cuenta, lo cual es válido, ojo, no es que esté malo, pero simplemente hay que tomar esta precaución que yo te voy a comentar en otro video con más claridad. Tenemos que tomar en cuenta que podríamos estar estimulando a esos microorganismos que pudieron salir despavoridos al ser impactado ese par, incluso hasta llegar a activarse. Después de estar ahí solo a nivel latente, de pronto se pueden reactivar. De tal forma que hay que tener mucho cuidado. Es simplemente lógico, los reservorios son reservas, digamos, son lugares en donde se esconden las bacterias, los virus, los parásitos, etcétera. Están allí, están de una forma subyacente, sin producir ruido alguno. Pero una vez que son impactados, algunos podrían simplemente escaparse del lugar, salir huyendo, incluso podrían esconderse en el par que ya habíamos impactado o en un par que pudiese estar conectado o que sea parte de los pares conectados con ese punto. Por eso en otro video lo voy a explicar con mucha más claridad y vamos a verlo bien. Pero simplemente es llamarte la atención porque muchísimos, digamos, biomagnetistas cometen el error de hacer un rastreo, perfecto, encuentran 4, 5, 7, 11 pares, impactan esos pares, pero no se dan cuenta que uno de esos pares, o dos o tres, se corresponden con reservorios, es decir, con escondites de múltiples microorganismos. ¿Qué ocurre? Que probablemente al impactar esos pares, estos microorganismos se neutralicen todos. Esto es muy probable, porque ya sabemos, el ambiente, el pH, al neutralizarlo, ya no es terreno fértil, biológicamente hablando, para estos microorganismos indeseables. No en todos los casos, pero en algunos casos son indeseables, son huéspedes indeseables. Pero también suele ocurrir que muchos de estos microorganismos logran escapar. De tal forma que si después que hicimos el rastreo e impactamos esos pares, no volvemos a hacer un rastreo completo, no vamos a darnos cuenta, no nos vamos a percatar que se activaron algunos pares correlacionados con ese punto del reservorio. Esto sucede
por lo mismo que vengo diciendo, porque se escaparon, lograron escapar. Una vez que ven que el terreno es como normal, ¿no? Si nosotros vemos que algo está sucediendo en nuestro hábitat, en nuestro entorno, uno sale corriendo, pues eso puede llegar a suceder. Y cuando son muchos, es más factible que así ocurra. De tal manera que debemos conocer muy bien los reservorios, los universales sobre todo, porque ahí están de todo tipo de microorganismos escondidos, que yacen allí de forma latente. Debemos revisarlos. Cuando coincide que alguno de estos es impactado, pues entonces posteriormente, una vez que ya hemos impactado todos los pares biomagnéticos que habíamos conseguido, hay que volver a rastrear completo, punto por punto, par por par, para así asegurarnos que no se haya reactivado o que alguno de estos pares o que uno de estos microorganismos o varios hayan huido a otro lugar en donde había resonancia y en ese lugar hayan desestabilizado el pH por su presencia. De tal manera que eso es una de las razones por las cuales cuando un consultante regresa, no puede tardar mucho tiempo entre una consulta y otra, y cuando va a la segunda consulta tenemos que volver a revisar con muchísimo cuidado todos los pares, por si acaso. Otra de las razones es que, como les decía anteriormente en otro video, muchas veces estos microorganismos están en distintas fases. Imagínate unos huevitos todavía de parásitos, no han nacido, ellos tienen una especie de protección natural, y el imán no necesariamente, al cambiar el pH, no necesariamente, repito, logra que estos huevos mueran, porque hay como una protección. De tal forma que si eso ocurre en reservorios y estos son impactados, a los pocos días que nazcan estos microorganismos, podría nuevamente existir una reinfección. Son detalles sumamente importantes que debemos tomar en cuenta. Así como otros detalles que vamos a estar revisando. Lo que yo deseo es que no haya un margen de error en el rastreo. Eso es lo más importante, que se puedan impactar con absoluta precisión los pares necesarios. Por eso hice tanto hincapié en cuanto a la explicación del rastreo bioenergético, que como dije, estoy a favor, por supuesto que sí, pero solo después de el desarrollo de una experiencia, luego incluso de haber comprobado entre uno y otro. Es decir, después que hago un rastreo bioenergético, ahora voy a hacer uno tradicional, como lo enseñó el Dr. Goiz en sus inicios, y voy a comparar. Y en esa medida que vayamos viendo que hay una correlación muy precisa, en esa medida vamos tomando más confianza del rastreo bioenergético. En este punto, realmente lo que yo quiero hablar en este video es del par Goiz. El par Goiz es un par especial, es un par muy particular. Cuando llega un consultante y evidentemente lo acuestas en la camilla para revisar el equilibrio de ambas piernas, que estén derechas, una con relación a la otra, puede suceder, una vez que has tomado todas las precauciones y que te has asegurado que el consultante está acostado bien derechito, que su espalda está derecha, que no hay una torcedura o una basculación a nivel de cadera, etcétera. Después que has comprobado todo eso, puede suceder que ese consultante traiga una pierna más corta que otra. Las razones podrían ser diversas. Muchas veces ni siquiera el mismo consultante lo sabía antes de llegar a la sesión. La razón más normal sería anatómica, un problema, por ejemplo, de nacimiento, o algún accidente, alguna circunstancia a nivel osteopática que produjo ese desbalance en sus piernas. Eso podría ser. Inclusive hay algunas infecciones
que se pueden tener en la etapa infantil, que también generan ese tipo de desequilibrio o desbalance a nivel de las dos piernas. También puede suceder algún tipo de trauma psicoemocional, podría ser el causante de ese desbalance. Cuando son situaciones anatómicas o a nivel osteopático, no podemos hacer mucho. Con los imanes, por lo menos, no podemos. Pero cuando son razones energéticas, entiéndase alguna situación emocionalmente difícil, psicoemocional, severa, crítica, o pues algo que podría ser en el momento un estado de estrés muy fuerte, haya una constricción muy fuerte de un lado o de otro, ahí podemos corregirlo con los imanes. Si es osteopática, repito, no. Si es anatómica, por supuesto, no. En el caso que sea a nivel de estas razones que se traducen en un desbalance energético, porque son emocionales, mentales o lo que sea, sí podemos corregirlo. Y se corrige con el famoso par Gois. El par Gois tiene 2 puntos, como todos los pares, pero son suficientes generalmente para corregir esa mala posición referencial de las piernas, que son tan necesarias o es tan necesario para nosotros diagnosticar los pares desequilibrados. En este caso, lo que hay que colocar es, ya te voy a colocar un video de todas maneras aquí para que lo puedas observar. Por cierto, que la persona que vas a ver ahí es mi profesor de biomagnetismo, uno de los profesores que he tenido. Vas a observar cómo él corrige. Él encuentra que la pierna está desbalanceada una con relación a la otra y él inmediatamente pues coloca un imán en el riñón derecho. Generalmente se coloca en la pierna que está más corta. Entonces él coloca el imán con el positivo en ese riñón derecho y luego se va al parietal izquierdo. Ya tú sabes cuál es el punto parietal, por supuesto que sí. Te vas al parietal izquierdo y ahí vas a colocar el imán con el polo negativo o en negro. Luego compruebas nuevamente las piernas y si es una razón energética, créeme que se va a equilibrar. Si no se equilibrase, vamos a hacerlo al contrario. Colocaríamos el imán en negativo en el riñón izquierdo y en el parietal derecho vamos a colocar el imán en positivo y volvemos a comprobar. En este caso, pues ya hemos probado ambos pares Gois posibles. Si no se llegase a equilibrar la pierna, estaríamos muy probablemente ante una circunstancia anatómica que no vamos a poder resolver. Lo que tendríamos que hacer para resolver eso es lo siguiente, muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es colocar como una cinta adhesiva de esa de pintor, que en mi país, ya te lo comenté una vez, le llamamos tirro, que es como una cinta adhesiva que utilizan los pintores profesionales. Y como ya no podemos hacer nada, entendemos que el consultante está acostado, está calzado, en una de las suelas colocamos una línea que sea perfectamente perpendicular y que nos sirva de guía referencial conforme a la otra. Allí estaríamos precisamente teniendo el punto de referencia exacto de cuándo está derecho. Es decir, tenemos las dos piernas desbalanceadas, pero con la cinta adhesiva hemos logrado colocar un punto exacto y allí va a ser nuestra referencia. Sabemos que este es el estado normal de este consultante y cuando ese estado normal se distorsione es porque hay un par. Y ya, con eso lo resolvemos. Tenemos entonces 2 maneras de hacerlo. Una, corrigiendo con par Gois, en el caso que sea un asunto energético, lo cual vamos a descubrir una vez que impactemos con el par Gois. Y claro, una vez que lo encontremos, dejamos esos imanes allí para mantener las 2 piernas derechas. No es que ahora lo vamos a quitar, no, lo dejamos allí durante todo el rastreo. Eso en cuanto al par Gois, que no se te olvide, tiene el nombre de
nuestro descubridor del biomagnetismo médico, del par biomagnético, precisamente porque en su momento eso le produjo muchos dolores de cabeza, hasta que finalmente no solo descubrió las razones por las cuales algunos consultantes llegaban con sus piernas ya desbalanceadas, sino que además logró conseguir el par que energéticamente restituía todo eso y devolvía el balance. Si el acortamiento es funcional, o sea, no anatómico, el par debe ser corregido y equilibrado colocando un imán positivo en el riñón que está en el mismo lado que la pierna acortada, que en este caso es la derecha. Luego, un imán negativo en el parietal de la pierna contraria, u oído, parótida o paratiroides, en el lado opuesto. Si ambas piernas no se igualan de esta manera, entonces se debe colocar un imán negativo en el riñón que está en el mismo lado de la pierna más larga esta vez, y luego un imán positivo en el parietal contrario, o en el oído contrario, en la parótida contraria, o en la paratiroides contraria, o contralateral. Este es el único par que tiene un protocolo diferente para equilibrarse.